una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Damos infinitas gracias a la providencia, al poder de Dios que nos permite estar en este día, en esta tarde, en esta noche con el estudio doctrinal del viernes. Vamos a poner en las manos del Señor lo que vamos a hacer, el estudio, la alabanza, los cantos, para que Él sea en todo, en primer lugar, honrado y glorificado. Así que oremos todos a nuestro Dios. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, en gran manera la vida, la oportunidad para poder escudriñar tu Santa Biblia, para poder recibir de ti ese pan de vida, ese alimento, ese sustento que necesita nuestra alma, que necesita nuestro espíritu. Bendito Dios, sé nuestro invitado de honor en esta actividad espiritual. Recibe la honra, recibe la gloria por tus hijos, que con un corazón agradecido, que un corazón lleno de amor, de gratitud, elevan esta plegaria y estas alabanzas y esta adoración. Por medio de Jesús, te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar. Dice el escritor a los Hebreos, dice que debemos ofrecer a Dios frutos de labios que confiesan su grandeza. El canto que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. 97 en el libro de canto. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canto con gozo a Jesucristo. El que tenga gozo del Señor que diga amén. Amén. Santo, santo, santo es el Consolador. Santo, santo, santo es el Consolador. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para vivir es Cristo. Amén. El canto que dice, tomado de la mano con Él yo voy. 161. Tomado de la mano con Él yo voy. Tomado de la mano con Él yo voy. Tomado de la mano con Él yo voy. A donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pongo en la suya y me voy con Él. Tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. A donde Él va. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pongo en la suya y me voy con Él. Amén. Y con la compañía del Señor vamos hasta llegar a la meta, hasta el triunfo. Bien, vamos a iniciar y al mismo tiempo continuar con el estudio del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1 y el versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al versículo 6, que dice así, vamos a darle la lectura, por la siguiente, hay una razón muy importante, dice lo siguiente. El título no inspirado, recuerde, amigo y hermano, que el título que aparece ahí, ¿verdad?, fue agregado, por eso decimos nosotros el título no inspirado, es decir, en el original, en las cartas que fueron enviadas, no aparece la palabra los 1000 años. Eso fue puesto con un propósito, más que todo, en algunas veces
didáctico o nos ayuda, ¿verdad?, a poder localizar ciertas enseñanzas y ciertos textos de la Biblia. Pero sí, le llamamos el título no inspirado, porque algunas veces lo que dice ahí no representa lo que está contenido en el texto. Bien, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió, es decir, aprisionó, amarró y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas, mucho ojo con ese detalle bien importante. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero esa resurrección fue hasta después de cumplidos los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es palabra de Dios, palabra del Señor. Algo muy importante de esos versículos del 1 al 6, que es donde se ha establecido la doctrina de los 1000 años, y muy específicamente que es la doctrina que nosotros estamos contrarrestando, contrarrestando la doctrina de enseñanza del premilenialismo, que es una enseñanza que no se sujeta al contexto general de la Biblia, sino que es una enseñanza arbitraria. Arbitraria. Lo vamos a ver por qué. ¿Por qué razón? Porque la enseñanza del premilenialismo se basa en algunas premisas fundamentales que dicen, así creen los premilenialistas, los que creen que Cristo va a venir a establecer en Jerusalén, que el Señor Jesús va a establecer un reino en Jerusalén, un reino material, y desde ahí va a gobernar a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, en eso se fundamenta esa teoría del premilenialismo, Y dice que Cristo va a gobernar el mundo, va a gobernar este mundo. Pero algo bien interesante es que los versículos que nosotros leemos del 1 al 6, que es donde habla de los 1000 años, en esos versículos, no se menciona la segunda venida de Cristo. Miren qué interesante que es esto. El premilenialismo enseña, basado supuestamente en estos 6 versículos, de que Cristo va a venir a establecer un reino en Jerusalén por 1000 años. Pero el texto que leímos, usted lo puede volver a leer otra vez, se va a dar cuenta de que no se menciona la segunda venida de Cristo. Es una contradicción muy grande. Los premilenialistas enseñan algo que el texto no lo menciona. No menciona la segunda venida de Cristo. 2, no menciona de que antes de los 1000 años va a haber una resurrección corporal de nadie. Eso no se menciona en los 1000 años. 3, no se menciona la tierra. No se menciona la tierra, ni mucho menos se menciona a Jerusalén. No se menciona. Tampoco se menciona a los cristianos, a usted ni a mí, a nosotros. Sino que a quienes se menciona es a los que murieron como mártires en la persecución del Imperio Romano en el primer siglo, por el año 96, durante esa época. Los miles y miles de cristianos que murieron por el testimonio, el texto dice que es a ellos a quienes ve las almas de ellos. Así que la base del premilenialismo se basa en algo que el texto de Apocalipsis
Apocalipsis, el 20, del 1 al 6, no menciona, nuevamente, no menciona la segunda venida de Cristo, no menciona la resurrección corporal de nadie, no menciona la tierra, no menciona Jerusalén, ni a nosotros. El problema es que algunos amigos religiosos relacionan el capítulo 20 de Apocalipsis, lo relacionan con el famoso capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo. Lo relacionan. Cuando, desde el punto de vista homilético, hermenéutico y de la razón misma, nada tienen que ver, hermanos, amigos. ¿Por qué será? Eso pasa que cuando las personas que no tienen realmente conocimientos bíblicos, cuando están prejuiciados mentalmente, cuando no saben interpretar la Biblia, mezclan textos unos con otros, cuando no tienen relación. El texto de Mateo 24 tiene otro contexto histórico, otra enseñanza. Los textos de Mateo capítulo 24 y Apocalipsis 20, ¿verdad? Son contextos totalmente diferentes, nada tienen que ver. Y Apocalipsis 20 está siendo dirigido a cristianos que estaban sufriendo una persecución terrible por parte del Imperio Romano, por parte del emperador, que aquí Apocalipsis, el emperador romano le habla, es la bestia. La adoración que el Imperio Romano exigía a los cristianos, y los cristianos, ustedes saben, ellos no podían adorar a esa estatua, a ese ídolo, a ese emperador, porque el único a quien adoran los cristianos es a Dios, es a Cristo. Es su Salvador, al único. Y entonces los cristianos de aquella época estaban sufriendo grandes persecuciones, estaban sufriendo grandes pruebas. Miles estaban muriendo por causa del testimonio como mártires. De eso trata el capítulo 20. Interpretar Apocalipsis sin interpretar conforme al contexto histórico. El contexto histórico es hacer una interpretación errada. Eso es lo que hacen los amigos religiosos. Interpretan de un famoso reino milenial en el futuro que de paz, de tranquilidad, y dejan sin consuelo a los cristianos de aquella época. Los dejan sin consuelo, sin enseñanza. Es a ellos a quienes está dirigido el libro. A ellos, quienes estaban experimentando una persecución terrible. Así que, lo que enseña Apocalipsis, relacionarlo con Mateo 24 es realmente no interpretar bien las Escrituras. Mateo 24, hermano, habla de dos cosas muy importantes. Habla de la destrucción de Jerusalén y sí habla, Mateo capítulo 24, sí, ese sí habla de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Mateo 24 responde a una pregunta. Capítulo 23 de Mateo, versículo 37. Hay que ver el contexto de donde viene la pregunta, de donde viene la circunstancia. ¿Por qué Jesús responde de esa manera? Hay una inquietud. Hay unas palabras primero de Jesús. Antes del capítulo 24 está el capítulo 23. Hay que leer antes. No interpretar las Escrituras en el propio texto, basado en ese texto, y aislarnos a los demás pasajes de la Biblia. La Biblia se interpreta a la luz de toda la Biblia, no a través de un solo capítulo, como hacen los premilenialistas, que han inventado una sarta de mentiras, ¿verdad? De mentiras, de cosas que únicamente uno las ve en Hollywood, en las películas ficticias, pura fantasía que han inventado los premilenialistas, cosas sensacionalistas, que el libro de Apocalipsis no lo dice, no lo enseña, ¿verdad? No lo enseña. ¿Por qué? Porque ellos interpretan la Biblia de una manera errada, equivocada, solamente basado en ese texto. Hay que ver ese texto a la luz de toda la Biblia, ¿verdad? ¿Ok? Pero le estaba diciendo Mateo 24, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Note bien que Jesucristo le está hablando a Jerusalén. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, versículo 38, vuestra casa os es dejada desierta. Pregunta, ¿a cuál casa se está refiriendo Jesús ahí? ¿A cuál casa?
Sí, correcto, sí, al templo de Jerusalén. Recuerden que Jesús está en Jerusalén. Es Jerusalén, Jerusalén. Y habla a la gente, al pueblo, que matas a los profetas. Y entonces le está hablando al pueblo y le dice, he aquí vuestra casa. ¿Cuál era la casa? El templo de Jerusalén. Os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo, ahí está otra confirmación. Está hablando de la casa, del templo de Jerusalén, que tanto amaban los judíos. Para los judíos el templo de Jerusalén era una belleza, era prácticamente un objeto casi de adoración, ¿verdad? Por no caer en blasfemia. Amaban tanto su templo y los apóstoles también lo amaban, ¿verdad? Se sentían orgullosos de su templo, el templo de Jerusalén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Ahí está, mire cómo los discípulos, menos que Pedro y otros le dijeron, mira Señor, mira el templo, qué lindo, porque ellos escucharon las palabras de Cristo. Ellos escucharon que Jesús le dijo a los judíos, vuestra casa, ese templo será dejado desierto. Entonces los discípulos me imagino yo que se molestaron. Me imagino yo que ellos entraron en inquietud. Pero ¿por qué habrá dicho el Señor que nuestro templo va a ser destruido? Y entonces vienen ellos, le dicen, mira Señor el templo, qué lindo que es nuestro templo. Y viene el Señor Jesús y dice, respondió, Él le dijo, ¿veis todo eso? Hermano, amigo, antes de leer el capítulo 24, antes de leer lo que dice ahí, hay que leer lo que está antes, de qué viene hablando el Señor. El Señor viene hablando del templo. Dice, capítulo 24, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. El Señor viene profetizando la destrucción de Jerusalén. De eso viene hablando el Señor. Por eso es que inmediatamente los discípulos le hacen preguntas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces los discípulos le hacen dos preguntas. La primera pregunta tiene relación con lo que él viene hablando del templo, que el templo será destruido. Entonces vienen los discípulos y le dicen ellos, preocupados, Señor, ¿y cuándo va a ser destruido este templo? La primera pregunta. Y luego le hacen una segunda pregunta. Dice, ¿y cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Cuándo va a ser tu segunda venida? Entonces, la pregunta de los discípulos fue, número uno, acerca de la destrucción de Jerusalén, y la segunda, acerca de la venida de Jesucristo y el fin del tiempo, el fin del siglo, ¿no? El fin del tiempo, cuando venga Jesús. Capítulo 24 de Mateo entonces responde a esas dos preguntas. Del versículo 3 hasta el versículo 34, el Señor responde la primera pregunta. Del versículo 3 hasta el versículo 34, el Señor habla de la respuesta acerca de cuándo va a ser destruido el templo. Y ocurrió en el año 70, la ciudad de Jerusalén y el templo y todo fue destruido por el Imperio Romano. Del versículo 35 hasta el versículo 51, el Señor responde la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? La relacionada a su segunda venida y al fin del tiempo, fin del siglo. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez y termine la historia de la humanidad. Entonces, Mateo 24 responde en dos partes las dos preguntas. Del versículo 3 hasta el versículo 35, lo relacionado a la destrucción de Jerusalén, y del versículo 35 hasta el 51, lo relacionado a su segunda venida. Por eso es que el versículo 35, 34 dice, de cierto os digo, dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo esto acontezca. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que el Señor
dijo del versículo 3 hasta el versículo 33 ocurrió allá en aquella época, durante el año 70. El año 70, ahí se cumplió esa primera parte. Y precisamente es esa primera parte que los amigos religiosos lo interpretan para la segunda venida de Cristo y para los 1000 años. Y cosas que nada tiene que ver. Nada tiene que ver el versículo 3 hasta el versículo 34, porque el mismo Cristo dice que eso va a acontecer en la vida de la gente que está en esa generación. Dice, y no pasará esta generación. ¿Cuál generación era? La generación a la cual Cristo le estaba diciendo. ¿Ves? A esa generación. No pasará, dice, esta generación hasta que todo esto acontezca. Por eso es que algunos, lamentablemente, utilizan el versículo 5, el versículo 6, donde dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá peste y hambre y terremoto. Pero todo esto se relaciona no a la segunda venida de Cristo, sino que se relaciona a la destrucción de Jerusalén. En cuanto a la segunda venida de Cristo, hermano y amigo, no van a haber señales, no van a haber, ese es un error gravísimo del mundo religioso de hoy. ¿Ya? Como ven huracanes, ven esto y lo otro, dice, ya viene Cristo, dice, ahí dice en Mateo 24:5, el texto no se refiere a eso. Para la segunda venida de Cristo no va a haber ninguna señal, sino todo por el contrario, va a ser cuando estemos en paz, va a ser igualito como en los días de Noé. El mismo capítulo 24 responde, dice, mas como en los días de Noé, versículo 36, pero del día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. ¿Ves? Es todo lo contrario. El diablo se contenta, se alegra mucho cuando la gente está equivocada, diciendo, las señales, mirando las señales del cielo, que la luna se puso roja, que vienen los polvos del Sahara y el cambio climático. Ya está profetizado, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Y hasta algunos hasta están escribiendo libros. Este señor falso profeta, falso apóstol, apellido Maldonado, no recuerdo su nombre, ¿verdad? Guillermo Maldonado, ha escrito un libro que dice, Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene, que está descubriendo el agua helada de este señor. Y no lo sabemos nosotros que Cristo viene. Todo lo que usted necesita saber para estar preparado para la segunda venida de Cristo, no lo va a encontrar en ese libro falso lleno de mentiras de este hombre. Para saber acerca de la venida de Cristo, búsquelo en la Biblia. Y además no va a haber señales. Más bien dice aquí que cuando Cristo venga vamos a estar todo en paz. Va a haber tranquilidad. Es totalmente opuesto a lo que el mundo religioso repite y repite y repite. Y algunas veces hasta predicadores de la iglesia de Cristo y hermanos usamos ese texto. Hermano, las señales y las pestes, el coronavirus, es porque el coronavirus dice, ya viene Cristo. ¿Cuántas pestes peores que el coronavirus han habido? El coronavirus creo que han muerto 2 millones. Ya llegamos a los 2 millones. Creo que no. Pero otras pestes han matado 20, 25, 30. Han habido otras pestes, han habido otras guerras y Cristo no ha venido. Utilizar ese texto de Mateo 24, aplicándolo a la segunda venida de Cristo, Mateo 24, 5 al 7, aplicar ese pasaje a la segunda venida de Cristo es algo totalmente falso e irresponsable. Para concluir, Mateo 24, del capítulo 3, todo lo que habla del capítulo 3, capítulo 24, del versículo 3 hasta el versículo 34, se relaciona y se refiere a la destrucción de Jerusalén. Dios, Cristo, le dio señales a los cristianos para que se prepararan para esa destrucción de Jerusalén.
A ellos eran las señales. Para los cristianos de aquella época, para que huyeran cuando el imperio romano, las legiones romanas, antes que cercaran la ciudad de Jerusalén, antes que la sitiaran, las señales eran para ellos, para que estuvieran alerta, para los cristianos del año 70, no para nosotros. Para la segunda venida de Cristo no hay señales, no va a haber ninguna señal. Por eso es que el Señor nos manda a velar y a orar y a estar preparados siempre, todos los días de nuestra vida. No estar mirando las señales del cielo. ¡Ay, que el cielo se puso oscuro! ¡Ay, qué terremoto! Y estar mirando las cosas del tiempo. No se preocupe por eso. Preocupémonos por nuestra forma de vivir. Si estamos glorificando y honrando a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Si estamos glorificando a Dios con nuestra forma de vivir. Esa es la manera de estar preparados. Y no convertirnos en meteorólogos espirituales, como algunos andan viendo terremotos, peste, que si hay lluvia, que si llueve, que si graniza. ¡Ay, ya viene Cristo! ¿Quién te puso como meteorólogo espiritual? Únicamente hacen eso los falsos profetas que andan escribiendo libros con puras mentiras, a las cuales lo hacen nada más para aprovecharse. Hay que estar alerta. Yo te ruego en el nombre del Señor, hermano, amigo, que compartas este video. Esa gente crea libros, pero ¿para qué? Se aprovechan de las circunstancias, de la peste, de los huracanes, para luego vender, las señales. Entonces ya muchos van a ir a comprar el libro de este falso profeta, apellido Maldonado. ¿Para qué? Porque a ver qué es lo que dice el profeta. A ver qué es lo que nos dice el profeta. Para estar preparados. No, hay que ir a la Biblia, no a las mentiras que este hombre escribe. Hay que ir a la Biblia y la Biblia te dice que debemos de estar preparados interiormente y velar, sabiendo que todas estas cosas van a suceder. ¿Cristo va a venir alguna vez? Sí, no sabemos cuándo, Por eso debemos de vivir en temor y temblor y reverencia todos los días de nuestra peregrinación. Aquí está la Biblia, lo que nosotros necesitamos. Y estar preparados para que esa venida no nos sorprenda como en los días de Noé. Dios bendiga su santa palabra. Bien, vamos a entonar unas alabanzas para que finalicemos este estudio doctrinal de esta ocasión. Mi ser alaba al Señor. 2:34. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Amén. Gloria a nuestro bendito Salvador. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios, acción de gracia, por lo que Él nos ha permitido hacer, y a orar también por cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras solicitudes. Bien, vamos a elevar esta oración a nuestro Creador. Bendito Dios, honra y gloria sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por tenernos tanta misericordia, porque reconocemos que de ti no merecemos ni siquiera el aire que respiramos, pero usted, Padre amado, es infinito en misericordia y en amor para con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, todos los días de nuestra vida te vamos a honrar y vamos a agradecerte siempre tanto amor.
Gracias, Señor, a esta hora por permitirnos, Padre, estudiar tu palabra, poder conocer la verdad, el conocimiento que nos va a ayudar a poder interpretar bien las Escrituras y a no ser engañados por tantos falsos profetas que andan inventando cada cosa, interpretando mal las Escrituras. Gracias, Señor, porque usted nos permite trazarla bien como usted nos lo ha dejado y poder recibir de ti edificación, fortaleza, no como otros que más bien lo que enseñan, más bien lo que crea es zozobra, más bien lo que crea es angustia, con tantas cosas negativas que se dicen, pero tu palabra verdadera, nos trae consuelo, nos capacita, nos prepara para toda buena obra. Gracias, Señor, por este momento. Pedimos a esta hora, Padre eterno, por nuestras familias, por nuestros hogares, en medio de tantas tribulaciones, ya sean estos problemas emocionales, problemas en los hogares, problemas económicos, cualesquiera que sean. Padre de la gloria, danos la fortaleza, la sabiduría necesaria para vencer esas adversidades y salir nosotros victoriosos, como tu palabra nos lo dice y nos lo enseña. En medio de esta pandemia, Señor, de tantas enfermedades, no solamente del coronavirus, sino de otras, Señor, y otras dificultades que pasamos, problemas de desempleo, problemas sociopolíticos, problemas que tienen que ver con el asunto del ambiente, el desequilibrio que lamentablemente nosotros los seres humanos hemos provocado y hemos creado en este mundo, que usted nos lo entregó correcto y perfecto, pero nosotros le hemos venido deteriorando cada día. Perdónanos, Señor, por no ser buenos administradores de las bendiciones que usted nos ha dado. Pero en medio, Señor, de tantas adversidades, danos tu guía, tu luz, tu consuelo, tu palabra. Háblanos, dirígenos, Señor, para poder escuchar esa palabra que trae confort, que trae alivio a nuestro espíritu, que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús, te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén. Bien, nos despedimos. Recuerde siempre compartir esta enseñanza, unirse a este grupo al 8954-7408 y también pues solicitar información gratis, sin ningún compromiso, al correo gonzalezgutierrez.julio1971@gmail.com. Estamos ahí para servirle gratis y sin ningún compromiso. Esta es información, hay mucha información valiosa que usted puede leer. Bien, nos despedimos detrás de cámara, nuestro hermano Daniel Ramos y su servidor Julio González Gutiérrez, deseándole bendiciones. Y mañana, sábado, Nicaragua para Cristo, canal 37 Extra Plus, el programa Nicaragua para Cristo. No lo olvidemos. Mañana sábado, 6 de la tarde, canal 37. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Bendiciones a todos.